¿Qué tal? Nuevamente aquí saludándoles, buenas noches, para presentar la segunda parte de 4, del tema referente al derecho penitenciario, en ese sentido, la pena, en su apartado número 2. Entonces, para continuar con ese tema, voy a hablarles un poco de la historia, mucho de la historia, que hace referencia a la manera en que los pueblos eran castigados o castigaban por alguna circunstancia, por faltar al reglamento, algún tipo de leyes. Recordemos que dentro de la historia de todos los pueblos prácticamente han tenido y tienen sus maneras de convivencia, a veces algunas convivencias bastante atípicas y otras convivencias de manera algo complicadas de explicar incluso, ¿verdad? Y todo esto también debido a un apartado importante que se llama la costumbre. Y como dicen algunas personas o algunos dichos muy dichos que comentan que una verdad o una mentira repetida 1000 veces comienza a convencer a las personas. Entonces, a través de la costumbre, a través de los años, los mismos pueblos se han regido a través de sus normas y circunstancias. Los pueblos y las poblaciones más antiguas del mundo, como pueden ser los mismos sumerios, los egipcios, los hebreos, el mismo pueblo hebreo menciona un decálogo que fue escrito y que fue incluso escrito por la misma mano de Dios. Consistía en 10 leyes, y en ese momento ese pueblo comenzó a observar unas leyes y también, ¿por qué no?, también unos castigos, unos decretos que también castigaban a la gente, desde los simples azotes, el destierro, situaciones como incluso la pena de muerte ante varias circunstancias. Voy a recordar en este momento tres regímenes importantes que hablan en esta bibliografía que les acabo de mencionar en el primer video, que es la referencia a la bibliografía del desarrollo de sistemas penitenciarios previo a la progresividad y el tratamiento. Entonces, un régimen o un sistema es el comunitario. El comunitario se conoció y que es la vida común, como su propio nombre lo dice, ¿verdad? Común y corriente, favoreciendo la promiscuidad y el hacinamiento. Juntas las personas de todas las edades, sexo, condiciones. En ese sentido, prácticamente vemos que la manera de convivir, la manera de convivencia en ese tipo de sistema llamado comunitario, pues prácticamente la convivencia era bastante, pues incluso hasta denigrante para las personas que de una o de otra manera tenían que estar ahí cumpliendo alguna pena por alguna situación. Es algo parecido, nada más que ya controlado a la parte donde las madres, incluso en las prisiones de mujeres, que uno de los derechos de ellas es el derecho a la maternidad. En ese sentido, el derecho a la maternidad, las mismas presas conviven con los hijos de las compañeras dentro del reclusorio que están cumpliendo alguna pena, alguna sanción. En ese sentido, ese sistema comunitario que realmente aún en nuestros días lo observamos claramente. Este es un sistema donde precisamente los presos, pero ahora ya de alguna manera ya divididos, siguen viviendo y siguen conviviendo en ese sistema comunitario, donde prácticamente la comunidad de personas, en este caso de hombres, que incluso purgando algún tipo de condena, dependiendo de su grado, intensidad o peligrosidad, están ahí conviviendo en un mismo lugar,
y siguiendo, teniendo la parte del hacinamiento, porque hay ciertas prisiones, ciertos lugares de reclusión donde el número de personas que ahí conviven es prácticamente superior al que en un principio fue estimado. Así es de que este sistema comunitario en su momento sí logró que hubiese bastantes complicaciones. No sé si a lo mejor en este sentido también, en lugar de lograr bueno, también porque la finalidad era un castigo, no era tanto que sanar o curar, o como dice aquí actualmente, hacer una reinserción al sistema, al tejido social. El siguiente sistema era un sistema conocido como boletos en 1840, donde se anotaba la cantidad de trabajo ejecutado, así como el esfuerzo y la conducta, junto con números de vales. Esta conducta tenían varios beneficios, incluso de estancia, alimentación, convivencia, y ciertos beneficios que obtenían al juntar cierto número de puntos o de boletos. Y aún en nuestros días, en algunas, dentro de la teoría, porque hay ciertas teorías que hablan según las corrientes, y lo tenemos precisamente con el conductismo, con toda la corriente del conductista Watson, Skinner y varios autores, filósofos, pensadores que decían que a través del control de la conducta, a través de estímulos como el hambre, la sed, el dolor, cuestiones emocionales, lograban tener un control sobre las personas. Y de esta manera, ese sistema de boletos que pretendía que la persona tuviera un buen comportamiento, lograban de alguna u otra manera controlar la propia conducta de las personas. En este sentido, pasamos también al sistema progresivo, un sistema progresivo en el cual terminando de ingresar a centros de reclusión, de castigo, porque así eran vistos, un centro de castigo. En ese sentido se caracterizaba porque poco a poco tenían de un rigor muy fuerte a un rigor menos severo, y era para que precisamente la sanción tuviese la recompensa o el objetivo que ellos esperaban. En ese sentido, este tipo de castigos progresivos, de tal manera que al principio, como les decía, era bastante fuerte, y al final de la reclusión, al final cumplían su condena, ese tipo de sanción era ya más tranquilo, y podrían ellos ser liberados de una manera ya más satisfactoria. Y así ha habido muchísimas formas de castigos ejemplares, tanto para las personas que han cometido un tipo de delitos o faltas contra la sociedad o contra la familia, o incluso, como decía, ¿no?, contra la buena moral dentro de todas estas situaciones. También recordemos, o puedo recordar, que en los reinados, o en las partes donde había rey, o también parte de la iglesia con la Santa Inquisición, castigos bastante ejemplares, que lo que utilizaban era precisamente alguna pena, algún castigo, eran exhibidos en las plazas públicas, ya sea cuando les cortaban la cabeza, los ahorcaban, o eran merecedores de un castigo ejemplar. Y de esta manera, ante un aparente juicio, porque ciertos gobiernos o ciertos principados, o podríamos llamarlo,
grupos de poder trataban de darle este castigo ejemplar para que los demás miembros de la comunidad no cometieran los mismos delitos. Incluso pareciera que hasta el día de hoy, de alguna manera, ciertos indicios o ciertas raíces están todavía integradas dentro de los procesos penales. Así es de que en ese sentido, de esta manera, a través de la historia, estos regímenes o régimen eran sometidos hacia el pueblo para precisamente tener ese control o ese sistema penitenciario para lograr que el control de la misma sociedad. Entonces, muy bien.